son dos acontecimientos, dos historias, una muy conocida, la otra quizás no tan conocida, pero muy mencionada también, la acabo de mencionar hace unos momentos. Todos conocemos, hemos oído de la vida de José, amén. José el soñador, José el hijo de Jacob, que tenía sueños, que interpretaba sueños. Una historia muy conmovedora. Hoy la estaba leyendo en la mañana y mi corazón se quebrantaba de lo que estaba pasando este joven, que a los 30 años de edad Dios lo honró y lo puso por señor de todo Egipto, solamente segundo de Faraón. Y conocemos la historia de Moisés, también una historia muy impactante, de cómo Dios escoge a Moisés, lo libra de la muerte segura, crece como no como esclavo, porque todo su pueblo era esclavo, toda su familia eran esclavos. Él no creció como esclavo, él creció como príncipe de Egipto. Y cómo Dios lo usa, lo llama para cumplir sus planes y propósitos sobre la nación de Israel, que estaban de esclavos en Egipto, por 400 años esclavos en Egipto. Estos dos hombres, vamos a ver en ellos, así de manera muy general, no crea que voy a meterme en profundidad a sus vidas, a sus historias, pero en general, cómo ellos en determinado momento escogieron honrar a Dios o deshonrar a Dios públicamente. Entonces primero veamos Génesis 39. Cuando conocemos la historia de José, fue vendido por sus hermanos como esclavo, fue comprado por Potifar, capitán de los ejércitos de Faraón. Y conocemos la historia, cómo Dios prosperó la casa de Potifar, porque todo lo que ponía bajo la mano de José, Dios lo prosperaba. La Biblia dice, pero Jehová estaba con José. Y conocemos la historia cuando la esposa de Potifar pone sus ojos en José y quiere dormir con él, quiere acostarse con él. Y veamos la respuesta de José ante esta, vamos a llamarle proposición indecorosa. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios, hermanos, unos momentos para que descanse. Le dice esta mujer, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y lo dice en Génesis 39:9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y fíjense las palabras de José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él no dice siquiera, ¿cómo le voy a hacer eso a mi amo? No dice, ¿cómo voy a hacer eso contra Dios? Está poniendo a Dios en alto, está honrando a Dios. Luego dice, más adelante, ¿qué le cuesta esa actitud? Le costó que la esposa lo acusara falsamente y le costó que terminara en la cárcel. Que terminara en la cárcel. Entonces, el ponerse firme le costó la cárcel. Amén. Luego, estando en la cárcel, él siguió firme. Dice la palabra del Señor que halló gracia delante del carcelero. Y ahí en la cárcel, el copero del rey, el panadero del rey tuvieron un sueño. Ahora vamos a Génesis 40. Y cuando se levantan todos preocupados, ¿qué significa ese sueño? José le dice, oiga, ¿por qué están así asustados? ¿Por qué tienen ese semblante? Y ellos le dicen, es que, fíjense en el versículo 8, 48, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño
y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: díganme, yo les puedo interpretar cualquier sueño que tengan. No dijo eso José. José dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Volvió a poner a Dios en alto. Dijo: no soy yo, es Dios quien te va a interpretar el sueño. Dime el sueño. Y conocemos la historia, le contaron el sueño y el sueño salió cierto, se cumplió. Salió libre el copero, el panadero fue colgado. Se olvidó el copero de José. No le dijo: voy a ayudar a mi amigo José. No, se olvidó de él. José siguió en la cárcel hasta que Faraón tuvo un sueño de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas que se comían a las gordas, 7 espigas abundantes, prósperas, y 7 espigas flacas que se comían a las abundantes. Y no había quien le interpretara a Faraón sus sueños. Y el copero se acordó y dijo: en la cárcel hay un joven hebreo. Era el único judío en todo Egipto. Era el único hebreo en todo Egipto. Un joven hebreo, dice, que interpreta sueños. Y Faraón dice: tráiganmelo. Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, se cambió sus vestidos, vino a Faraón y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y José le dijo: dígame el sueño, Faraón, y yo se lo voy a interpretar, porque no hay nadie como yo que pueda interpretar sueños. No dijo eso José. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, no soy yo. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Le puso a Dios otra vez en alto. Reconoció a Dios públicamente delante de toda la corte. Eso le valió que cuando interpreta el sueño, cuando le da la solución, búscate a alguien que administre toda esa abundancia para que la almacenen, y cuando venga la escasez pueda el pueblo sobrevivir. Y dice que en el versículo 41-38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Dios lo honró, puso a José sobre todo Egipto. Pero ahora vayamos a la historia de Moisés. También conocemos Moisés, número capítulo 20. Este fue la única ocasión que Moisés no hizo como Dios le ordenó. En otra ocasión el pueblo estaba sediento y Dios le dijo a Moisés: golpea a la roca y va a salir agua de la roca. Y así lo hizo Moisés, fue allá en Meriba. Y esta ocasión otra vez el pueblo vuelve a tener sed. Y Moisés y Dios no le dice a Moisés que golpea la roca, le dice: háblale a la roca. Dile a la roca que dé agua. Pero Moisés estaba enojado con el pueblo y empezó a decirles, a reclamarles, le dijo al pueblo: rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña otra vez, como quien dice. Y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y eso no le gustó a Dios, porque eso no fue lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí, no obedeciste lo que yo te dije, no hiciste como yo te dije, para
santificarme delante de los hijos de Israel. Dios no le dijo a Moisés que él no sabía quién era Dios. Moisés sabía quién era Dios. Los que no sabían quién era Dios era el pueblo de Israel. Y Dios le dijo a Moisés: perdiste por no obedecerme la oportunidad de que ellos supieran quién soy yo. Dice, y por eso, dice, porque no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel públicamente, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Vamos a orar a Dios. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, tu presencia en este lugar, en este día. Te pido, Señor, que tú bendigas este mensaje, esta palabra, que venga, Señor, cual semilla en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, a impactarnos, a movernos, Señor, aleluya, a buscar de ti, Padre Santo, sobre todo a testificar en medio de un mundo que no te conoce, Padre. Ten misericordia, Señor, si no lo hemos estado haciendo así, y llénanos de ti y de tu Espíritu Santo, Señor, para poder decir públicamente a aquellos que no creen en ti, aquellos que te niegan, quién tú eres, un Dios de amor, pero un Dios justo, un Dios de misericordia, pero un Dios también de perdón, Señor. Bendice este mensaje en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Te doy gracias, Señor. Amén, amén. Puede sentarse, hermano. Dios le bendiga. Estuve en una fiesta de cumpleaños el día de ayer. Me invitaron a celebrarle, estaban celebrando los 90 años de un hombre una familia que tengo muchos años de conocerlo. No viene a la iglesia, pero tengo muchos años de conocerlo. Me tocó oficiar en la aniversario de bodas de este hombre. Ya murió su esposa, ya nomás queda él, 90 años. Y su hija, ¿verdad?, me invitó al cumpleaños, a la fiesta de cumpleaños. Dice, me gustaría que estuviera ahí, pastor. Mi papá se acuerda de usted y quisiera que estuviera ahí. Yo llegué a la fiesta de cumpleaños y yo no sabía exactamente qué era lo que iba a hacer. Si me iban a pedir que hablara, si me iban a pedir que predicara, si me iban a pedir que orara, no sabía nada. Yo nomás me avisaron el jueves o viernes y el domingo, el sábado ya era ayer fue la fiesta. Y entonces, como yo no sé qué me van a pedir, pues yo agarro mi herramienta de trabajo, que es la Biblia. Como cuando usted es carpintero se lleva su herramienta. Bueno, yo soy pastor y me llevo mi herramienta. Y agarré mi Biblia y me la llevé al cumpleaños y entro a mi Biblia cumpleaños, y ahí estaba la familia, ¿verdad? Muchas personas, la mayoría no las conocía, pues los únicos que conocía era al cumpleañero y alguno de sus hijos, de sus hijas, y la mayoría no les conocía yo. Entonces, pues para empezar, no hay dónde sentarme, veo una mesa ahí, le digo, ¿me puedo sentar aquí? Sí, siéntese. Y me siento y pongo mi Biblia ahí en la mesa, y ya me presento ahí, ¿verdad? No les dije, de hecho no me presenté, ¿verdad? No los conocía, nomás después vino la hermana y ya me presentó con ellos. Pero antes de que viniera la hermana, una persona ya grande que estaba al lado mío me dice, disculpe que le diga esto, que le pregunte esto, pero me dice, ¿es usted pastor, verdad? Y luego le digo, sí, soy pastor. Y me dice, porque solo un pastor en los tiempos que estamos viviendo se atreve a traer su Biblia en su mano públicamente, como usted la trae a la fiesta. Y le digo, sí, soy pastor, y pues a mí no me da vergüenza que me vean con la Biblia, no me da pena que me vean con la Biblia. Y me llamó la atención, o me puse a meditar en esas palabras, porque la expresión que ella usó, estos tiempos que estamos viviendo, donde hay necesidad de que los hijos de Dios honremos a Dios públicamente. ¿Y qué tiempos estamos viviendo, pastor? Estamos viviendo, como dice el apóstol Pablo,
tiempos peligrosos. Tiempo donde a lo malo se le dice bueno. Como dice Isaías 5:20, si lo podemos poner ahí. Dice, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. A la luz le llaman tinieblas, a las tinieblas le llaman luz. A lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo. Estamos viviendo tiempos donde cristianos apoyan el aborto discriminadamente como si fuera una manera de Dios de tener compasión de esos niños que no tienen un padre, o de esos niños no deseados por la madre. Y cristianos me han dicho en mi cara que es algo aceptable delante de Dios. Y una vez le dije a uno, dime por qué es aceptable delante de Dios. Dice, es que las estadísticas dicen que un niño que crece sin un padre, o que un niño abandonado por sus padres, olvidado por sus padres, hay un 90% de que va a ser un criminal, de que va a ser un drogadicto, de que va a ser un ladrón, o un gran porcentaje, dicen ellos. Y luego le digo, oye, yo creo que ya me estás convenciendo, le digo, porque entonces la solución para todo eso es matarlos antes de que se hagan criminales, ¿verdad? Esa es la solución que tú, no, es que no, eso es lo que tú me estás diciendo, que los matemos antes de que se conviertan en criminales, en drogadictos, en un mal para la sociedad. ¿Sabe que si así hubieran empezado los padres de Steve Jobs lo hubieran matado antes de que naciese? Porque Steve Jobs, el creador de toda la tecnología que usted y yo estamos disfrutando, fue un hijo no deseado, lo dieron. Y como él nació en los años 50, el aborto no era aceptable. En los años 50. Entonces, ¿qué hicieron los padres? Lo dieron en adopción. Bezos, el dueño de Amazon, fue un niño no deseado por su padre lo abandonó, lo olvidó, lo dejó. El hombre más millonario del mundo con eso de la tecnología Amazon no hubiese existido si hubiese nacido en nuestros días, si hubiese sido concebido en nuestros días. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Qué tiempo estamos viviendo, pastor? Estamos viviendo tiempos donde es aceptable que los hombres entren al baño de las mujeres, que las mujeres entren a los baños de los hombres, o peor aún, que los hombres compitan contra las mujeres. Solamente porque dicen que son mujeres. Y más terrible, como en los olímpicos, a golpes, al boxeo. Y la mayoría de la sociedad y la mayoría de las naciones y la mayoría de los políticos no dicen nada, se callan. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. A la luz llaman tinieblas y a las tinieblas llaman luz. A lo dulce amargo, a lo amargo a dulce. Se están pasando leyes, son tiempos que estamos viviendo donde a las niñas se les mutila sus senos porque se sienten hombres y se les hace operaciones para quitárselos cuando tienen 14 años, 12 años, 14 años y están queriendo pasar leyes para que no les avisen a los padres, sin el consentimiento de los padres. Más terrible cuando los mismos padres son partícipes de esas aberraciones, vamos a decirlo así. Son los tiempos que estamos viviendo. Y el problema, hermanos, es que cuando no hay objeciones, cuando no hay alguien que diga, oye, espérate, eso no está bien, se hace ya después algo aceptable en la sociedad.
como algo normal, como algo que todo mundo hace, como una costumbre. Y de hecho, yo quise hablar de esto porque yo leí un artículo de un escritor judío que menciona todo esto, o la mayoría de lo que yo le estoy mencionando, diciendo precisamente, dice, ¿saben cuál es la solución de todo eso? Dice, la solución la encontramos en el Torá, la ley de Moisés, lo que llamamos el Pentateuco, los 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y menciona precisamente estos 2 hombres que yo le estoy hablando, José y Moisés. Y este escritor menciona el por qué ese tipo de pensamientos, de prácticas, se vuelven aceptables a la sociedad. Y menciona lo que los sociólogos llaman ignorancia pluralista. ¿Qué es esa ignorancia pluralista? Ignorancia pluralista es cuando no sabemos lo que piensa la mayoría de la gente. O dígame una cosa, ¿usted cree que la mayoría de la gente piensa que está bien que un hombre se agarre a golpes con una mujer como un deporte olímpico? ¿Usted cree que ese es el pensar de la mayoría de la gente? ¿O usted cree que la mayoría piensa que está bien matar a los bebés para que no se vuelvan en criminales antes de que vuelvan en criminales? Y él dice, se llama ignorancia pluralista, y menciona un estudio que en 1993 hizo la Universidad de Princeton, donde a los estudiantes de la universidad se le hicieron 2 preguntas. Una de las preguntas era, a cada uno individualmente, se le hizo 2 preguntas, una encuesta. Una de las preguntas era, ¿tú piensas, tú crees que la mayoría de tus demás compañeros beben mucho, toman mucho alcohol, se emborrachan mucho? Está hablando a los estudiantes, una encuesta personal. Y la mayoría de los estudiantes respondieron, sí, yo creo que la mayoría de mis compañeros beben mucho. Y la otra pregunta era esta, bueno, ¿y tú piensas o tú crees que todos los demás compañeros piensan también que todos sus demás compañeros beben mucho? Y ellos decían, no, yo no pienso que todos los demás compañeros piensan como yo. Yo no creo que ellos piensen que todos los demás beben mucho, o se emborrachan mucho, o toman mucho alcohol. La realidad era que la mayoría de los estudiantes pensaban que sus compañeros bebían exceso de alcohol. Pero la realidad era que ellos ignoraban lo que la mayoría en realidad pensaba. Decían, no, es que yo creo que ellos no piensan como yo. Y todo lo que se necesita para que la mayoría sepa lo que piensa la mayoría, aunque se oiga como una redundancia, ¿verdad? Como repetitivo, es que todos digamos lo que pensamos sin importar las consecuencias de lo que creemos. Como es el caso de José. José decidió honrar a Dios públicamente a pesar de las consecuencias. Eso fue lo que él decidió desde que llegó a Egipto. Conocemos la historia, la mujer, la esposa de Potifar le dice, duerme conmigo. Nadie se va a dar cuenta, nadie va a saber, y probablemente era algo común en la sociedad. La promiscuidad o el adulterio, y más entre el esclavo, ¿verdad? Y en la casa del amo.
Era algo, quizás una práctica común. Pero José, a ver, quizás le decía, todo el mundo lo hace. Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Pero José escogió honrar a Dios cuando leemos, ¿verdad? Como dice ahí, ¿y cómo voy yo? Dice, ¿cómo voy yo a cometer? ¿Cómo dice? Dice, ¿cómo pues haría yo esta gran maldad, este grande mal? Dice, y voy a pecar contra Dios. Todo el mundo lo hace, pero José dice, pero yo no lo voy a hacer. No importan las consecuencias. Y la consecuencia de sus convicciones, y no solamente de sus convicciones, sino de públicamente decirlo, le costaron que fuera enviado a la cárcel. Fue enviado a la cárcel. En la cárcel otra vez, ahí decidió honrar a Dios, lo pusieron de jefe, de encargado de aquella sección. Dice que todo iba normal ahí. Y cuando el copero y el panadero tienen ese sueño, como les decía, una vez más José, en vez de decir, sí, yo te puedo interpretar el sueño. Es más, a mí me dicen José el soñador, porque interpreto sueños. Y no te vas a encontrar otro como yo que te interprete los... No. Él dijo, al copero le dijo, cuando ellos le dijeron, no hay quien interprete, entonces José dijo, no son de Dios las interpretaciones. ¿Acaso no es Dios el que puede interpretar tu sueño? Decidió una vez más, en vez de callarse o en vez de alabarse a sí mismo, decidió honrar públicamente a Dios. Y cuando fue llevado delante de Faraón sucedió lo mismo. Génesis 41:16, ya lo veímos, ya lo leímos. Otra vez Faraón le dijo, yo he tenido un sueño, le dijo Faraón a José, y no hay quien lo interprete. Ahí había hombres sabios, había científicos, había sacerdotes de sus dioses. Dice, pero no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños, que te cuentan sueños para interpretarlos. Y otra vez, ahora fíjese José ante Faraón. Como le digo, bien pudo haber dicho, dígame Faraón. No se va a encontrar a ninguno como yo. No. Decidió honrar a Dios diciendo, Faraón, no soy yo. En el versículo 16, 41:16. Faraón, no está en mí, no soy yo, es Dios el que le da la respuesta propicia a Faraón. Ahora, hermanos, esas palabras que dice José no nos podemos a meditar, que se las está diciendo primero a un hombre que adoraba muchos dioses. Y José le está diciendo, pero mi Dios, al que yo sirvo, es el que te va a dar la respuesta. No te la han dado tus dioses, ni no te la van a dar tus dioses. No solamente le dijo, no solamente le estaba hablando a un hombre que creía en muchos dioses, le estaba hablando a un hombre que él mismo se creía la encarnación de un Dios y lo adoraban como Dios. Y le está diciendo, lo que tú, Faraón, no puedes interpretar, mi Dios te va a dar la interpretación. Está poniendo otra vez a Dios en alto, aleluya. Está levantando el nombre de Dios una vez más, aleluya.
Y ese hombre que se creía Dios, y ese hombre que tenía muchos dioses y adoraba muchos dioses, reconoció que en José, dice, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Aleluya. José decidió honrar a Dios a pesar de que todo el mundo lo hacía, a pesar de las consecuencias de que fue a dar a la cárcel, a pesar de la tentación de exaltarse a sí mismo. Escogió públicamente honrar a Dios en todo, y Dios lo honró y Dios lo puso como Señor. Y cuando él hizo eso, no solamente se salvó la casa de Faraón, no solamente se salvó el reino de Faraón, a causa de que él se puso firme y que él testificó públicamente quién es Dios, se salvó su casa de Faraón, se salvaron los habitantes de Egipto y de todo el mundo. Dice la Biblia que cuando había hambre venían a comprar trigo a Egipto, porque era el único lugar donde había abundancia, y aún la misma familia de José fue librada de la muerte, de hambre, a causa de que José, aleluya, decidió honrar a Dios públicamente. Porque cuando honramos a Dios públicamente, Dios es glorificado, pero todos los que están alrededor nuestro también son bendecidos, empezando con nosotros mismos. Somos bendecidos cuando honramos a Dios públicamente. Veamos lo que hizo Moisés. Números 20. Números 20. Le voy a leer brevemente la historia una vez más, porque el pueblo se acercó quejándose porque no había agua, y le dije: ¿para qué nos trajiste a este desierto? Para morirnos de sed. Y les dice: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto? Como diciendo, mejor hubiéramos estado de esclavos bien allá. Dice: aquí no hay higueras, no hay viñas, no hay fruto, no hay agua para beber. Y dice que Moisés y Aarón fueron delante de Dios. Y en el versículo 7 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, que ellos vean que tú le estás hablando a la peña. Y ella dará agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos nosotros de hacer salir aguas de esta peña. Ahí ya estaba poniéndose él como el que les iba a dar agua. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No vas a pasar el Jordán. No vas a entrar tú, Moisés, ni Aarón, a la tierra prometida. Si usted sigue leyendo, al tiempo muere Aarón, y antes de que el pueblo de Israel entre a conquistar la tierra prometida, fue nombrado Josué como sucesor de Moisés, porque Dios castigó a Moisés. ¿Por qué? Dice el versículo 12: porque por cuanto no creíste para santificarme delante de los hijos de Israel. No creíste para honrarme delante de los hijos de Israel. No, ellos tenían la oportunidad de saber quién soy yo, pero antes, más bien, tú les hiciste saber quién eres tú, en vez de testificarles de quién soy yo.
se calló, no dio testimonio público de quién es Dios. En vez de que teman a Dios, dice, te van a tener miedo a ti, Moisés. Y hermano, es exactamente lo que sucede cuando usted y yo callamos lo que creemos. Porque es más fácil ir con la corriente que contra la corriente. Tenemos temor de lo que vayan a decir. Tenemos temor de que se vayan a burlar. Tenemos temor de que ya no nos vayan a invitar. Yo le había contado este testimonio. Y cuando yo estaba estudiando este mensaje, yo entiendo que en parte fue eso por el cual Dios me llamó al ministerio. Porque yo entregué mi vida a Cristo cuando yo tenía, pues desde niño crecí en la iglesia, pero cuando decidí servir a Dios de todo corazón fue antes de que yo fuese a la universidad o cuando iba a empezar la universidad. Y en esos tiempos, como en nuestros tiempos, nunca ha sido muy popular ser cristiano en una universidad. Se nos mira como bichos raros. Y desde aquellos tiempos y en nuestros tiempos no me imagino qué es ser un cristiano en medio de un mundo cada vez más perverso, más malo, en una universidad. Pero ahora yo te soy sincero, yo me consideraba y me considero un hombre normal. Me gustaba jugar con mis compañeros, jugábamos soccer, estudiábamos juntos, teníamos que hacerlo, ellos necesitaban de mí, yo necesitaba de ellos, y la mayoría de las veces era yo el que necesitaba más de ellos. Compartiendo tareas, estudiando para los exámenes finales. Bueno, fue una generación, ¿verdad? Por 5 años que nos graduamos. Y la mayoría, ¿verdad? Era una carrera que entraban 200 y se graduaban 20. Entonces esos 20 que nos graduábamos éramos muy cercanos, nos conocíamos por 5 años, vivíamos, nos desvelábamos juntos estudiando, haciendo tareas, etcétera, hasta que nos graduamos. Y bueno, yo tenía a mis amigos, bromeaba con ellos, ellos sabían que yo era cristiano. Una vez me vieron ahí en medio del foro de la universidad discutiendo con un testigo de Jehová. Y a mí no me gustaba discutir, nunca me ha gustado discutir, pero cuando me empiezan a decir, pues les tengo que decir también. Y bueno, es otra historia. Pero nos graduamos, cada quien se fue para diferentes carreras o ocupaciones, compañías. Y como a los 15 años yo regresé a Monterrey, donde estudié. Y ahí estaban la mayoría de mis compañeros. Y me comuniqué con uno y el otro se comunicó con los otros. Y bueno, para hacer la historia larga, yo iba por un asunto de la compañía, pero también tuve la oportunidad de reunirme con la mayoría de mis amigos de universidad. Y fuimos a un restaurante y empezamos a platicar y a recordar los tiempos de estudiantes, usted sabe. Cuando éramos estudiantes, me acuerdo mucho uno de ellos, todavía me acuerdo, porque él sabía que yo era cristiano. Y yo siempre he creído que los cristianos vamos al cielo y que los pecadores van al infierno. Así dice la Biblia, los pecadores no arrepentidos, todos somos pecadores, pero los pecadores que no se arrepienten se van al infierno. Y ellos sabían que yo era cristiano. Y luego había uno que burlándose me decía, León, mira lo que anda haciendo aquel. ¿Cómo ves? ¿Se va para el cielo o se va para el infierno? Y él lo hacía para, ¿verdad? Usted sabe cómo son los muchachos, los jóvenes. Y yo le decía, no hombre, yo le decía así, yo le seguía la corriente, le digo, mira, ese va para el infierno. Y usaba esta expresión, no sé si usted sabe lo que significa, sin tocar baranda. Esa expresión sin tocar baranda se usa en básquetbol cuando la pelota cae y no pega en el aro. Bueno, en español así se dice, sin tocar baranda. Y le digo, así se va a ir, y se reía,
sin tocar. Y luego después decía, mira, sin tocar baranda. Él lo hacía quizás para algo chistoso, pero era la verdad. Era la realidad y no me callaba. Cuando teníamos la reunión, después de muchos años, tuvimos la reunión cenando y platicando, y luego los empiezo yo a escuchar cosas que ellos hacían que yo no sabía que hacían. Empezaban a contarse entre ellos, oye, si te acuerdas cuando fuimos allá, ya estaban hablando de antros de vicio, antros de degradación, había mujeres, había vicio y todo eso. Y yo nomás escuchándolos ahí después de 15 años me estaba dando cuenta de lo que hacían. Y eran mis amigos de estudios, ¿verdad? Obviamente. Y yo les decía, oye, dice, dime, le digo, ¿y cuándo era que ustedes hacían todo eso? Yo no me daba cuenta que ustedes hacían eso. Y ellos decían, no, dice, es que a ti no te decíamos. Es que nos cuidábamos de ti, de que no te dieras cuenta, porque ya sabíamos de todas maneras que no ibas a ir con nosotros. Ahora, yo te soy sincero, hermano, no crees que yo les andaba predicando ahí a todos en la universidad, arrepiéntanse, se van a ir. No, yo no era así, pero sí decidí honrar a Dios delante de mis compañeros, con mi vida, y que cuando me decían algo, ¿se va a ir al infierno? Sí, se va a ir al infierno. Este no cree que Jesús es Dios. Este cree que cuando el hombre muere ya no existe nada. Yo le decía, no, hay un alma y un espíritu. Y les daba testimonio de tal manera que se cuidaban de que yo no me diera cuenta de lo que ellos hacían. Uno de los más burlones se convirtió a Cristo. Después de muchos años, porque pasó por una crisis donde su hijo se iba a morir y estaba desahuciado. Y dice que los médicos, los hospitales no podían hacer nada. Dice, no, y fuimos a una iglesia, León, así como tú eras de los locos. Y ahí dice, yo no sé qué pasó, pero ahí estaba el hombre hablando y quién sabe qué decía y ponía las manos sobre mi hijo y dice, y al siguiente día mi hijo estaba sano, dice. Y ahora yo sirvo a Dios también, dice. Y era de los más burlones de ahí, de los que más se mofaban. Póngase de pie porque ya voy a orar al Señor. Te cuento esto, te digo esto, te hablo de esto, para que nos demos cuenta de lo importante que es que testifiquemos, que glorifiquemos a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra vida. Quiero terminar con estas palabras del apóstol Pablo en Hechos 26-22. Cuando el apóstol Pablo delante del rey Agripa le dice, ahora todos sabemos quién era Pablo, un perseguidor de la iglesia. Dice que él hacía blasfemar a los cristianos, fíjese. Los obligaba a blasfemar contra Dios. Eso dice Pablo, él mismo lo dice. No se lo voy a leer, pero eso lo menciona él en su testimonio que le da al rey Agripa. Dice, pero cuando se le apareció Cristo, dice, yo no fui rebelde, dijo Pablo, yo no fui rebelde a la visión celestial. Y empecé a anunciar y a predicar, dice él en otro escrito, lo que antes perseguía,
lo que antes yo luchaba, contra lo que antes yo luchaba, ahora me volví defensor y promotor de ese evangelio. Y en Hechos 26-22 dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, porque me querían matar, porque querían acabar conmigo, los judíos, los que antes eran mis amigos, me querían matar. Dice, pero Dios me auxilió, dice, y persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, a mis compañeros de trabajo, o a mi supervisor, o a mi jefe, o al dueño de la compañía, pequeños y grandes, les doy testimonio, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo dijo, una vez que creí, nada me va a detener de decirle a los pequeños o a los grandes, a quien Dios ponga en mi camino, quien me acepte amigablemente o quien escuche hostilmente, yo les voy a decir que era necesario que el Cristo padeciese, que era necesario que el Mesías fuese crucificado para, dice, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aleluya. ¿Sabe cuál es el peligro de callar la verdad? De callar lo que es justo. Vamos a decir ya no lo que es religioso, pero lo que es justo. ¿Qué tiene que ver la religión con que un hombre ande golpeando a una mujer públicamente como un deporte? No tiene nada de religión eso. Es una injusticia, simplemente. Pero el problema es que cuando la mayoría, como en esa pregunta que se le hizo a los estudiantes, cuando la mayoría no levanta la mano y dice, no, es que eso está mal, entonces todos creen, ¿verdad?, que yo soy el único que pienso así, que nadie más piensa como yo, y que si digo algo todos se me van a echar encima, me van a callar. Pero el problema cuando nos callamos es que cuando la verdad y la justicia se esconden, cuando lo justo se esconde, entonces ahí queda un vacío ahí. Y ese vacío es llenado por cualquier práctica loca o ocurrente, mala, sin sentido, que toma lugar, ¿verdad? Ese lugar de la justicia, lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es recto. Y es lo que está sucediendo en nuestros días. Por eso estamos viendo todo eso, porque la mayoría nos callamos, porque no queremos ir a la cárcel como José, porque no queremos que nos hagan a un lado, que nos excluyan, o que ya no nos inviten, o qué sé yo, o que te corran del trabajo. Cuando vemos, aleluya, que cuando nos ponemos firmes y la verdad sale a relucir, hay más bendición para tu vida, y no solamente para tu vida, sino para todos los que escuchan esa verdad, ese testimonio, ese mensaje, como fue en la vida de Pablo, como fue en la vida de José.
porque José se mantuvo firme, se salvó el mundo de morir de hambre. Porque Pablo se mantuvo firme, estamos usted y yo aquí. Como consecuencia de ese mensaje de salvación, de esperanza. Vamos a orar a Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra, por este mensaje, Señor, que habla a mi vida, a mi corazón. Te pido, Señor, que estas palabras no solamente, Señor, queden en nuestra memoria, en nuestros oídos, sino que en nuestro corazón, Señor, podamos asimilarlas y seamos movidos a alzar nuestra voz contra la inmoralidad, contra el pecado, contra la injusticia, contra la violencia. Que nos ayude, Señor, a ser esos mensajeros fieles, que cumplamos ese propósito por el cual tú nos has llamado. Tú nos tienes, Señor, hasta este día como iglesia, como templo de adoración y alabanza. Señor, ayúdanos a alcanzar a otros, Padre, a testificarles de tu amor y de tu misericordia. A ti damos, Señor, toda honra, y a ti damos toda gloria, Padre. Y perdónanos si no lo hemos estado haciendo así. Te pido, Señor, que tú nos llenes de ese espíritu con el cual llenaste a José, tu siervo, tu hijo, para mantenernos firmes, Señor, decididos a honrarte en nuestra vida, en todo, Señor, en toda circunstancia que podamos enfrentar. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Dios, y te doy gracias. Sí, gracias, Señor Jesús. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres tú, Señor Jesús. Santo eres, oh Dios. No sé si quiere adorar a Dios unos momentos antes de seguir adelante. Solamente una canción. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Gracias, Señor. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por